cuando el presidente Miguel habló de traer a Ruperto, lo primero que le dije con mucho gusto, Ruperto es un amigo de hace más o menos 40 años. Integramos juntos la directiva de la Asociación de Ingenieros allá por los 80, fines de los 80. En ese entonces, también el presidente de la Asociación de Ingenieros era nuestro querido profesor, académico y ahijado mío en el Rotary, el ingeniero Alberto Ponce, y también que también fuera premio rotarense acá Rotary Club. Entonces es un gusto de vuelta, porque ya Alberto estuvo una vez en Uruguay dándonos otra charla. Voy a hacer un resumen del currículum de Ruperto, porque si no el orador soy yo todo el tiempo. Les diré que Ruperto es actualmente presidente del directorio del Laboratorio Tecnológico, es ingeniero civil especializado en estructuras y puentes. En el año 1999 es electo académico de la Academia Nacional de Ingeniería, ha hecho estudios en Harvard, fue ministro del Tribunal de Cuentas, senador de la República, presidente del LATU también en el año 99, el periodo 99-2003, presidente del LATU Sistemas, y también el LATU Costa Rica, el LATU Sistemas también en Chile, presidente de la UTE en un periodo, fundador, miembro titular y coordinador ejecutivo del Comité Nacional de Calidad, integrante del Consejo de Honor del Centro Recordatorio del Holocausto del Uruguay, presidente del Comité Paralímpico del Uruguay, presidente de la Fundación de Montevideo, presidente de la Asociación Estratégica de Estudios Tecnológicos del Mercosur, presidente de la Cumbre de Organismos Tecnológicos del Hemisferio Sur, presidente del Instituto de Cultura Uruguay-Israel. Y bueno, aparte de todos estos cargos que ha tenido, también tiene otra cosa, es escritor, por si fuera poco, agrega escritor y ha escrito varios libros. Éramos los tres niños perdidos en la niebla, la mujer que murió del abismo, Piantado, Che Bandoneón, es decir, una actividad grande. Aparte, tiene publicaciones y tiene premios y reconocimientos, entre ellos Orden de las Letras de la República de Francia, Libro de Oro, categoría 2016, en la categoría Ficción de Autor Nacional, Ingeniero del Año por la Asociación de Ingenieros del Uruguay, Medalla al Mérito Zorrilla San Martín, Premio Jerusalén 2012, Premio Manuel Oribe de Literatura, Premio World Trade Center, Premio Morosoli y Premio Eslabón Solidario. Bueno, con eso no le digo más nada, agoté esto, Ruperto, la tribuna es tuya. Muy buenos días a todos. Un gusto de estar acá después de la presentación que me hizo el amigo Ramón, a la cual le estoy muy agradecido. También es un honor estar acá en este encuentro rotario. Siempre que uno oye algo del Rotary, ya sea porque ve un cartelito, porque alguien le habla en una reunión, porque alguien cuenta alguna historia, siempre es algo bueno. Es una organización que puede tener el orgullo de decir que está permanentemente construyendo y colaborando con el país a crear cosas, ¿no verdad? Y a hacer cosas positivas en nuestro Uruguay. Así que es
para ustedes estar orgullosos y para mí felicitarlos por ese hecho con mucha alegría. Y les agradezco mucho la invitación de hoy para reflexionar un poco sobre los desafíos que enfrenta el LATU, al cual aludía recién Ramón, que muchos de ellos son desafíos que enfrenta el país también, y por supuesto el país después enfrenta muchos otros desafíos más, además de los que puede abordar nuestra institución. De modo que yo voy a hablar de 6 desafíos que a mí me parecen interesantes de mencionarlos, y una gran batalla que estamos librando en función de esos desafíos. El primer desafío para mí que tenemos es leer el futuro, porque el LATU trabaja con la realidad, trabaja con el hoy día, pero trabaja siempre mirando hacia adelante, es decir, ¿cómo hacemos? Tenemos este producto, pero bueno, ¿cuáles son los productos que se van a demandar mañana? Tenemos las empresas nuestras que funcionan de una determinada manera, pero tienen que funcionar acorde a lo que demanda el siglo XXI, y así sucesivamente. Ahora, el problema que hay es que cuando queremos leer el futuro, nos encontramos que no es nada difícil, nada fácil, perdón, cada vez es más difícil. Como si bien se ha dicho, irónicamente, el futuro ya no es lo que era. Y, por ejemplo, hace un puñadito de años, una especie de gurú al cual todos veneramos como Harari, dijo lo siguiente: en los albores del tercer milenio, la humanidad se despierta y descubre algo asombroso. En las últimas décadas hemos conseguido controlar la hambruna, la peste y la guerra. Sabemos muy bien lo que es necesario para impedir el hambre, la peste y la guerra, y generalmente lo hacemos con éxito. Esto lo escribió Harari, que algo sabe de estas cosas. Poco tiempo después tuvimos una peste como hacía mucho, que no conocíamos, que no sabemos el total, pero más de 600 millones de personas padecieron la enfermedad en el mundo y varios millones fallecieron. Y como si eso fuera poco, ahora en pleno siglo XXI enfrentamos una guerra que ya es sorprendentemente al estilo tradicional, ¿no? La guerra de conquista, la guerra de anexión de otro país, algo impensado, y en plena Europa. Entonces, no es tan sencillo predecir el futuro, ¿no, verdad? Ahora bien, hay alguien que tiene una respuesta para eso, y es, como en tantas cosas, Peter Drucker. Dice que cuando él hizo una predicción, la primera predicción que hizo cuando era un hombre joven y un economista de esos inmensamente brillante, fue el Viernes Negro de Wall Street en el año 29, cuando se desata la crisis de la Gran Depresión. Entonces le preguntan, ¿y qué opina usted? No se preocupe, dice, esto es una crisis pasajera. Bueno, después de eso, como él dice, quedé inoculado, nunca más puedo predecir más nada, ¿no, verdad? Porque se desplomó el mundo, ¿no, verdad? Es decir, la crisis pasajera, en vez de crisis pasajera, fue el desplome de la economía del mundo, ni más ni menos, que todos la vivimos, incluso en nuestras latitudes. De modo que él dijo, no puedo predecir más, pero con el tiempo, como todos tenemos esa curiosidad de saber qué es lo que va a suceder, desarrolló esa idea muy, muy interesante, que es el futuro que ya sucedió. Aquellas cosas que el presente de alguna forma nos indican que van a suceder y que tenemos que actuar en consecuencia. Les pongo 2 ejemplos que tienen que ver con el LATU, que es lo que nos ocupa hoy. En el año 87 se aprobó la ley forestal. Nosotros vimos que eso era interesante, pero además venía precedido de una cantidad de estudios de JICA, de los japoneses, que decían acá hay una oportunidad. Uruguay no tenía bosques en aquella época, salvo el bosque nativo. Bueno, al mismo tiempo que se empezaron a plantar los árboles, nosotros empezamos a abrir el laboratorio y a conseguir algunos japoneses que venían gratis en aquel momento a asesorarnos y a darnos directivas de cómo manejar
los bosques. Y bueno, fíjense que unos cuantos años después eso se ha transformado en uno de los renglones importantes del país en variados campos, en el campo agropecuario, industrial, construcción, etc. Y otro ejemplo interesante para nosotros es el siguiente. El LATU desde épocas históricas estaba vinculado al tema del control de calidad. Yo creo que cuando uno dice que hace el LATU, lo primero que salta es control de calidad. Entonces controlaban los quesos, los productos del Uruguay. Pero un buen día, a finales de la década del 80, de comienzo de la del 90, se empieza a hablar de otra cosa que era ISO 9000. ¿Qué era ISO 9000? Bueno, era una visión mucho más abarcativa. Ya no era ese producto que se agarraba una muestra del queso, se analizaba y se decía cumple los requisitos, sino algo que ya tenía una visión sobre las empresas, cómo trabajaban y cómo aseguraban la calidad. No ya como controlaban, sino como aseguraban la calidad en el proceso productivo. Y nos dimos cuenta en aquel momento que eso era una revolución. También allí mucha gente nos dijo, no, esto va a ser una moda, esto pasa dentro de un tiempito. Y no, y nos metimos en aquel mismo momento a hablar con las personas que estaban escribiendo las normas. Conocimos a Sajcek, a muchos de los padres de la criatura, y pudimos formar ya en aquella época una asociación, lo que hoy día se llama LSQA, del LATU Equality Austria, que hoy día está presente en muchos países del mundo y que integra el grupo selecto de los 35 certificadores de clase mundial que integran IQNet, eso desde hace apenas unos meses, pero es la culminación de un largo camino de casi 30 años. Entonces, bueno, de alguna forma vimos que ese futuro ya estaba ahí y nos subimos al carro. Entonces, ese es el primer desafío, ser capaces de leer el futuro. Y lo que nosotros procuramos aplicar es siempre ese criterio. Bueno, ¿qué de ese futuro ya está sucediendo hoy día? Y de ahí me paso a otro desafío que me parece importante. Un segundo desafío que es que hoy es necesario jugar, lo llamaría así, jugar en todas las canchas. En una época el LATU se ocupaba fundamentalmente de los alimentos, porque la producción del Uruguay eran básicamente alimentos, ¿no verdad? De Hernandarias en el 1609 para acá, nuestro destino quedó bastante fijado y vinculado al tema producción de alimentos. Pero ¿qué pasa? Esa producción de alimentos ha ido creciendo, el espectro se ha ido abriendo. Hoy día ya no producimos solamente carne de bovina y bueno, después productos lácteos. No, tenemos todo un abanico muy grande de productos alimenticios, muy grande, pero el Uruguay produce otras cosas. Algunas son más tradicionales, el caso de textiles, el caso de cueros, el caso de lanas, pero hay otros renglones que se han ido agregando, digamos, el tema plásticos, que es un tema presente en todo el mundo, es muy importante desde todo punto de vista, porque es muy útil, pero también por los problemas de la contaminación, el tema de la construcción, que es un renglón muy importante, y los materiales de construcción que se emplean, el tema forestal, que como hoy decíamos, tiene una amplia gama que va desde la plantación a la industrialización y que tiene desafíos hoy día. Uno de los desafíos que Uruguay tiene hoy día es construir viviendas de madera. No hemos podido todavía construir viviendas de madera. Por supuesto que hay ejemplos aislados, pero Uruguay no ha logrado dar el paso en el sentido de tener la seguridad en la calidad de la producción de madera, en la respuesta frente al fuego, que es el gran problema. El otro día recibimos a una autoridad de la parte de viviendas de Alemania, de Baviera, y me dice que hoy día el 25% de las viviendas que se construyen en Baviera son de madera. Y no debe ser por bajo PBI per cápita, ¿no? Es decir, evidentemente es gente que podría acceder a otra, pero prefiere la de madera porque es más rápida, tal vez porque le pueda costar menos, tal vez porque pueda tener otra calidez,
Bueno, sostenemos que lograr vencer esa barrera. Fíjese la cantidad de temas que estoy hablando, pero con eso no alcanza. También está el tema de la informática. La informática hace 20, 30 años era algo naciente. Hoy día exportamos $1.000 millones de productos de software y per cápita es uno de los países que tiene más exportación de software del mundo. El tema energético. Hemos dado dos grandes pasos, uno histórico que es la construcción de las represas, otro que es la incorporación del viento. Nos falta el último para lograr tener energía limpia. Y bueno, nos estamos jugando al hidrógeno verde, a ver si leemos el futuro bien, pero en eso estamos, y ya están en marcha los primeros planes piloto para ver si Uruguay empieza a tener algunas experiencias en este tema y lo empezamos a dominar, y eso es un tema absolutamente crucial. Pero hay más desafíos. Uno que me voy a referir con más detalle en unos minutos es lo que yo llamaría el tema del tiempo libre. Hoy día hay demandas nuevas que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con el arte, con la cultura, que tienen que ver con el deporte, todas las cuales requieren soporte tecnológico, todas las cuales. Bueno, fíjense la amplitud del espectro que hay que abordar. Entonces, por eso decía, el desafío de jugar en todas las canchas. No sé cómo jugaremos, ¿no? Pero que tenemos que estar en esas canchas, tenemos que estar, porque alguien debe dar una respuesta a esos problemas. Y me voy a centrar ahora en el tercer desafío, en uno de esos campos que ya mencioné, pero para señalar una singularidad, que es el tema de los alimentos. Bueno, acá tenemos un cambio, un cambio de futuro que ya sucedió, que es el siguiente, lo que yo llamaría el desafío gourmet. ¿Qué es un gourmet? Bueno, según la Real Academia, es una persona de gustos exquisitos en lo relativo a la comida y a la bebida. Eso en el pasado podía quedar reservado a un grupo de gourmets, justamente, pero hoy día somos, no digo que todos, pero todos somos cada vez un poco más gourmet. La prueba está, son los programas de televisión más exitosos, son los que tienen que ver con el tema de la comida, y lo ve gente de absolutamente todas las edades. Tenemos gente que reivindica lo que hacía la abuela y tenemos chefs que son muchachos jóvenes que recién... Todos queremos del alimento algo más. Queremos algo más. Y para mencionar solamente algunos de los desafíos que nosotros enfrentamos, pongo, por ejemplo, un ejemplo dentro de los productos habituales, el arroz. Resulta que el arroz ahora en el mundo no es el arroz, ¿no? Es el arroz con determinada forma, el arroz con determinada textura, el arroz con determinado sabor. No hablemos de productos lácteos, ¿no, verdad? No hablemos de productos lácteos, porque muchos de los que estamos acá nos criamos con aquella botellita de Conaprole, ¿se acuerdan? Aquella azul verdosa, hermosísimo diseño, de hecho sea de paso, que nos acompañó durante años, y cuando hablamos de industria láctea era esa botella, no había más nada. Hoy día hay decenas y decenas de productos. Uno habla de yogures, ya tampoco se puede hablar de yogur, hay decenas de yogures. Y el sabor cada vez es más sofisticado. ¿Saben cuál es uno de los problemas que tiene Uruguay para entrar a China con los productos lácteos? El sabor. ¿Por qué? Los chinos se han acostumbrado a consumir productos de Australia y Nueva Zelanda, y es distinto que el sabor de nuestros productos lácteos. Y eso no es algo que se dictamina con una fórmula y dice, tenemos esta fórmula, pasemos. No, tiene que ver con toda la cadena productiva, y además el fallo final es un panel sensorial. Es gente que lo prueba y el sabor le satisface o no le satisface. No es que diga, no, este producto es inocuo, por supuesto, tiene que serlo, este producto ha sido bien manufacturado, no, además me tiene que gustar, y si no, no lo compro. Ese es el mundo de hoy día, y la complejidad de las batallas, y todas batallas en todas las cuales estamos tratando de poner nuestro granito de arena.
Y en la misma dirección, bueno, Uruguay también produce otros productos nuevos. Uruguay produce caviar, por ejemplo, con mucho éxito. Prácticamente todo lo que se produce y más se vende, se exporta al exterior. Está empeñado en el tema de lo que es darle valor a la pesca artesanal, por ejemplo, que es un tema importante también. Digamos, el caviar en un extremo y la pesca artesanal en el otro. Cada uno tiene sus clientes, ¿no, verdad? Es decir, el que quiere comer el pescado fresquito del día, como lo comían hace poco cuando iniciamos esto, que se llama Pacto Oceánico del Este, alguien me decía, no, pero eso es imposible, muy complicado, llevarlo del puerto hasta el restaurante fresco. Bueno, vale recordar que los incas, el inca, que estaba en Cusco, comía pescado fresco todos los días. Y en aquella época no había coches, no había refrigeración, no había nada. Quiero decir, armando la secuencia debidamente se pueden lograr cosas asombrosas, que nos sorprenden a un día. Y me paso ahora, después de haber abordado este tema de los alimentos, que son cada vez más sofisticados y que de alguna forma nos anuncian que en todos los rubros cada vez vamos a ser más sofisticados y exigentes. Quizá lo de la comida sea el que venga primero, pero atrás en cada cosa los gustos van a ser cada vez más así. Eso es un extraordinario desafío. Y esto me lleva al cuarto desafío que lo mencioné hoy al pasar, el desafío del tiempo libre. Aunque parezca mentira, todos los seres humanos del planeta, en promedio por lo menos, cada vez tenemos un poquito más de tiempo libre y cada vez tenemos algún pesito más para utilizar ese tiempo libre, ¿no? No lo parece, ¿no? Todos vivimos corriendo y de repente nos faltan ambas cosas, pero es así. Y ha habido un crecimiento, como todos saben, del turismo, que es uno de los grandes drivers de la economía a nivel mundial, pero hay otras cosas. El tema del mundo audiovisual, por ejemplo, que es un mundo que tiene una demanda tecnológica tremenda. Antes íbamos una vez por semana al cine, Después pasamos a ver televisión, pero había 4 canales y todos veíamos esos 4 canales. Después pasamos al cable, que había más canales, igual. Pero ahora no, ahora cada uno ve lo que quiere, cuando agarra la plataforma y todos queremos ver cosas diferentes y buenas y nuevas, nunca nos gustan, casi nunca nos gustan, no hay suficientes, pero nos quejamos, ¿es así o no? Ese es el mundo de hoy día. Atrás de eso hay toda una industria audiovisual que requiere tecnologías, equipamiento, personal. Felizmente Uruguay se está subiendo a esa, pero queda todavía un enorme camino por recorrer y ahí también hay que aportar un granito de arena. Y el deporte, el deporte tampoco ya no es lo que era, no es jugar con la... ahora el deporte es un tema que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con todo el equipamiento, los controles médicos, lugares... que no necesariamente no tiene que ser un centro de alto rendimiento, simplemente un lugar donde la persona va a hacer deporte, pero ya se controla con toda una cantidad de aparatos que le dan una cantidad de informaciones. Entonces, el deporte también requiere día a día más tecnología. Me voy ahora al quinto desafío, que es el que yo llamaría, este es un desafío certificado, porque cada día más todo lo que buscamos o lo que queremos utilizar, queremos que esté certificado. Y se ha creado como una especie de síndrome del certificado, y entonces ya no hablamos de ISO 9000, como hablé hoy hace un rato cuando dije, bueno, el futuro va a ser algo... no, eso por supuesto, que sí, ISO 9000, ISO 14000. Hablamos que, por ejemplo, en un país podemos hacer un tratado de libre comercio, vamos a tomar el caso de la Unión Europea, que bueno, que no se termina nunca de firmar, pero algún día se va a firmar, pero luego, cuando queramos vender, no es solo lo que nos controla Rotterdam o Hamburgo para entrar. Cuando queremos colocar el producto, las cadenas de supermercados europeas
y las americanas lo mismo, y todos tienen sus propias normas, que se llaman Global Gap, y hay que cumplir esas normas. Y si uno no cumple esas normas, podrá pasar por la aduana, pero no tiene clientes al que venderle. Bueno, eso uno lo puede entender, pero atrás viene la certificación verde. Queremos que, como estos días habrán oído, se han hecho las primeras certificaciones de carne carbono neutral. ¿Qué es la carne carbono neutral? Es la que lo que contamina, digamos, de carbono, la producción de la carne en el proceso, se compensa con las pasturas, con bosques nativos o artificiales que están dentro del mismo predio o con algún sistema de compensación. Por lo tanto, bueno, ¿qué valor? Es la misma carne, pero se paga mucho más. ¿Por qué se paga mucho más? Porque es carbono neutral. Y eso el que lo compra tiene la tranquilidad que está comprando algo que no deteriora el medio ambiente. Y está dispuesto a pagar por eso. Y podríamos seguir poniendo ejemplos. Ahora lo hablábamos hace un rato con alguien, hay en vías de salir una certificación más G, que se llama, que es que gestiona y habla sobre la integridad. Incluso tiene todo un tema sobre prácticas antisoborno. Entonces eso se certifica. Si una empresa es más que, o en el futuro es más que, puede decir, bueno, somos una empresa íntegra, y otras tienen que ver con temas sociales, de igualdad, otras tienen que ver con condiciones de producción, con bienestar animal. Bueno, la cantidad de certificaciones es enorme. El gran desafío nuestro es ir en todas las más relevantes, estando en condiciones de dar una respuesta, tanto en cuanto a capacitar a la organización para eso, como para luego poder certificarla. Y me voy ahora al sexto y último desafío, que es el desafío de llegar con estos servicios que estamos hablando a todo el inmenso Uruguay. Y algunos me miran, porque es irónico lo de inmenso, porque estamos al lado de Argentina y de Brasil, entonces nos parece que somos... Pero resulta que Uruguay es la mitad de Alemania, una de las grandes potencias mundiales. Italia es 50% más grande que Uruguay, otra potencia mundial. El Reino Unido completo es 10% más grande que Uruguay. Si tomamos Inglaterra, Uruguay es una vez y media Inglaterra. Entonces, no somos tan chiquitos como nos creemos a veces o como nos imaginamos, ¿no? Tenemos tamaño, nos falta gente, bueno, hay que llegar a todo ese país. Y eso, decía estas comparaciones para dar la idea de que no es tan sencillo. Es decir, quien está en Hamburgo y quien está en Múnich tienen servicios seguramente diferentes. Acá, en cambio, no. Uruguay, por el volumen de población, tiene que ser capaz de llegar. Hemos generado un instrumento que se llama LAT Uruguay, que son una especie de radares que hemos puesto, que es una persona con una oficina una persona muy capacitada, muy formada y muy dinámica, que capta en Paysandú, en Salto, en Rivera, las necesidades. Entonces la persona que está allí, sea grande o pequeño, no tiene la necesidad de hacerse 500 kilómetros a Montevideo. Va hasta ahí, hasta esa oficina con esa persona, y le traslada su problema, y a partir de allí el problema es del otro, que tiene que encontrarle o ayudar a encontrarle la respuesta. Esto empezó el año pasado, lo estamos instrumentando este año y nos va bárbaro. Es extraordinaria el entusiasmo y la cantidad de gente que se sube a esto y los resultados que está dando. Y yo dije, para terminar, que además de estos 6 desafíos, hay una gran batalla que librar. Y para poder librar esa batalla hay, primero que nada, que entenderla. Y el asunto para nosotros es el siguiente. Nosotros podemos hacer las mejores certificaciones, podemos tener LAT Uruguay en todos lados, haber leído El Futuro Fenómeno, pero donde se libra la batalla es en cada una de esas
pequeñas, medianas o grandes empresas que están produciendo y tratando de hacer algo para salir adelante. Ahí es donde se libra la batalla. Entonces nosotros podemos tener una presentación muy buena con todos los servicios del LATU, pero si no somos capaces de trasladar eso al interior del aparato productivo, no habremos tenido éxito. El éxito, en el caso nuestro, se mide por la capacidad de trasladar todas estas cosas al interior de cada una de las personas que tienen ganas de hacer algo en este país. Y ahí cito a Michael Porter cuando decía que, bueno, el éxito o el fracaso de una nación depende de miles de luchas individuales dentro del país y el éxito de esas luchas individuales. Esa es la clave nuestra, es decir, si somos capaces de lograr a que más gente triunfe en esas luchas individuales. Y si todos ellos son muchos, el país va a progresar, y si no, no. Esa es la esencia del asunto. Bueno, y termino con una frase de Max Weber, que a mí siempre me gusta tenerla presente, ¿no? Porque todo esto que yo he dicho puede sonar como muy ambicioso. Bueno, Max Weber, en un libro que se llamaba El político y el científico, bueno, que dos, ¿no? Decía, solo se consigue lo posible, solo se consigue lo posible si se intenta lo imposible una y otra vez. Traducido al criollo, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, le estamos poniendo el alma y bueno, y tenemos para entretenernos. Muchas gracias. Levanto mis cacharpas y los dejo tranquilos. Espera, Ruperto. Primero agradecerte sinceramente la charla muy interesante. Quería dejarte un recuerdo de tu estadía por acá. Te hacemos entrega. Muchísimas gracias. Muy amable. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a celebrar los cumpleaños del mes y vamos a ver si alguien se anima a pagar la velita, que pase la torta. No, también si hay alguna pregunta para hacerle al ingeniero, y la audiencia pregunta si se puede ir a visitar el LATU. Sí. ¿Cómo no? Con mucho gusto podemos, nos tienen que avisar antes, pero llamando a nuestra oficina. Acá tenemos varios excelentes colaboradores allá. Les armamos una pequeña recorrida. Hoy día felizmente hay que recorrerlo, ya no es ir a un lugar, sino que hay que ir a varios lugares diferentes ahí en lo que es el Parque Tecnológico del LATU. Pero lo recibimos con todo gusto, por supuesto, ¿no? Encantadísimos. La vamos a organizar entonces. ¿Cómo no? Sí. Muchas gracias. No,